Canario negro o banshee son capaces de destrozar objetos con sus gritos. Aquaman es capaz de comunicarse a enormes distancias con los seres del mar para pedirles ayuda. Y en tierra, Tarzán es capaz de hacer algo similar. Peter Parker, entre nosotros, el hombre araña, tiene un sentido arácnido que le permite anticiparse a los peligros, de un modo que el resto de los humanos no puede lograr con sus sentidos normales. Estos superpoderes parecen ser muy distintos y no tener mucha relación entre sí. Sin embargo, existe un fenómeno físico que increíblemente lograría explicarlos a todos. Adelante. Clásica la escena de una cantante de ópera que, al igual que Canario Negro, es capaz de romper una copa con su canto. Esto es posible en principio si la frecuencia del sonido coincide con la frecuencia de vibración natural del objeto. Primero recordemos qué es el sonido. El sonido es lo que en física se llama una onda. Un ejemplo muy claro de lo que es una onda es lo que ocurre cuando se lanza una piedra al agua. En este caso, al propagarse la onda, lo que cambia es la altura de la superficie del agua. En el caso del sonido, al propagarse en el aire, lo que genera es un cambio en la presión. Cuando la frecuencia del sonido coincide con la frecuencia natural de vibración de un objeto, se da un fenómeno que en física se llama resonancia. En la resonancia, el efecto de la onda sobre el objeto es máximo. Un objeto cotidiano que permite ilustrar la idea de resonancia es una hamaca. Si la dejamos oscilar libremente, una hamaca tiene una cierta frecuencia natural de oscilación, es decir, un cierto número de oscilaciones por segundo. Ese tiempo que demora en realizar una oscilación completa es el período, que en este caso es de unos 2 segundos. Para calcular la frecuencia, lo que debemos hacer es calcular el inverso de ese periodo. Si el tiempo está en segundos, la frecuencia calculada estará en hertz. En este caso, el inverso de 2 segundos es 0,5 hertz. Lo que haríamos naturalmente si quisiéramos provocar emociones intensas al niño que estuviera en la hamaca sería impulsarla con la misma frecuencia de sus oscilaciones naturales. En este caso, debemos dar un empujón aproximadamente cada 2 segundos. Y de ese modo la amplitud es cada vez mayor, como corresponde a una resonancia. Por otra parte, si lo hiciéramos a una frecuencia mucho más alta o baja, ocurriría que nuestra fuerza a veces impulsaría la hamaca y otras veces la frenaría. Esto haría que el efecto fuera mucho menor y seguramente el audaz niño se enojaría con nosotros por no aplicar correctamente el concepto físico de resonancia. Del mismo modo que nosotros empujamos la hamaca, el sonido hace vibrar a la copa. Cuando las vibraciones producidas por el sonido son máximas, la copa se rompe. Este fenómeno tuvo efectos más dramáticos que divertir a un niño. Un ejemplo de resonancia mencionado en muchos libros de física general tuvo una víctima inesperada: el puente colgante de Tacoma Narrows. Se dice que los vientos empujaban al puente con una frecuencia similar a la frecuencia natural de oscilación del mismo, produciendo el dramático efecto. Si bien el ejemplo ha sido ampliamente difundido y es ideal para llamar la atención en una clase de física, algunos estudios han mostrado que el fenómeno podría haber sido producido por resonancia, pero ocurrió debido a algunos procesos un poco más complejos, cuya comprensión ha permitido la construcción de puentes más seguros. Un ejemplo menos espectacular, pero más cotidiano y correcto, se puede ver con un instrumento musical como la guitarra. Veamos lo que pasa con las cuerdas al pulsar, por ejemplo, la quinta cuerda. No tienen un movimiento apreciable. Si
Sin embargo, al llegar al quinto traste, la frecuencia de vibración de la quinta cuerda coincide con la de la cuarta y por lo tanto la hace vibrar a esta también. Ahora bien, el cuerpo humano y sus distintas partes también tienen frecuencias naturales de vibración, y eso hace que se pueda ver afectado por la resonancia. ¿Nunca sintieron, por ejemplo, cómo los sonidos graves de una batería, como la de la banda de Ernesto Blanco y sus neutrinos acelerados, les puede hacer vibrar el pecho? Estas frecuencias son generalmente muy bajas, es decir, corresponden a sonidos muy graves. Y en algunos casos pueden llegar a ser inaudibles y caer en el rango de lo que se llama infrasonido, es decir, sonidos con frecuencias por debajo de los 20 Hz. En muchos casos, estos sonidos pueden generar ciertas sensaciones corporales. Un extraordinario descubrimiento ocurrió en 1984, cuando la bióloga Catherine Payne visitó el zoológico de Washington. Allí observó a 3 elefantas asiáticas con sus crías. En cierto momento, comenzó a sentir una vibración en su cuerpo que se parecía a la que produce un trueno distante. Luego recordó una experiencia que había vivido cuando era pequeña. Un estremecimiento que sentía en la iglesia cuando se sentaba cerca del órgano de tubos mientras se tocaba la línea de bajos de los corales de Bach. Entonces, a Catherine Payne se le ocurrió que las vibraciones que sentía cuando estaba cerca de los elefantes podían ser sonidos muy graves que los paquidermos utilizaban para comunicarse y que los humanos no podíamos escuchar por estar muy por debajo de nuestro umbral de percepción sonora. Por la relación matemática que existe entre la longitud de onda, la frecuencia y la velocidad de una onda, resulta que aquellos instrumentos más grandes, que son los que generarán sonidos con mayor longitud de onda, son los que tendrán frecuencias más bajas. De este modo, si un animal fuera lo suficientemente grande, podría generar sonidos tan graves que serían inaudibles para el ser humano. Es decir, generaría infrasonidos. ¡Ey, ey, 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 ey! Yo no soy tan grande y emito infrasonidos. No estarán insinuando que estoy demasiado gordo, ¿no? Luego, varios experimentos y medidas más precisas confirmaron que los elefantes utilizan el infrasonido para comunicarse. También se descubrió que otros animales también lo usan, por ejemplo los rinocerontes e incluso las jirafas que se creían mudas. Una ventaja de los sonidos de baja frecuencia respecto a los de alta frecuencia para comunicación a larga distancia es que estos viajan mucho más, ya que debido a su longitud de onda rebotan muy poco con objetos pequeños. Las ballenas, los gigantes del mar, también usan infrasonido para comunicarse a enormes distancias mediante sus maravillosos cantos, que serían algo así como... Por tanto, Aquaman y Tarzán tal vez hayan encontrado un modo de emitir infrasonidos para comunicarse con los animales de gran tamaño. ¿Pero qué tienen que ver los infrasonidos con el sentido arácnido de Spider-Man? ¡Epa, epa! Alguien está hablando de mí. ¿Y qué tal si les digo que los infrasonidos tienen que ver con los fantasmas? ¿Física y fantasmas? ¿No me creen? De eso vamos a hablar en el próximo bloque.